Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga esta mañana. Nuevamente comenzamos una semana de estudios acerca del estado de los muertos y analizaremos en esta oportunidad el estudio que tiene como título El fuego del infierno. Vamos a comenzar con una oración. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, esta nueva oportunidad de analizar tu palabra, de analizar cuál es la naturaleza de los muertos, Señor. Cómo podemos comprender a la luz de las Escrituras qué es lo que acontece, Señor, después de que ha terminado nuestra odisea en esta vida. Así que oramos, Señor, pidiendo sabiduría, pidiendo la presencia de tu Santo Espíritu para que nos dirija en el estudio de tu palabra, para que lleguemos a una perfecta comprensión. Gracias te damos, Señor, y pedimos tu bendición en esta semana, en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, vamos a hacer un comentario bastante particular. Tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar del poeta muy importante italiano, Dante Alighieri. Este poeta vivió en el año 1265 al 1321. Escribió una obra muy famosa que se llama La Divina Comedia, es una obra literaria. Y esta obra trata de un viaje fantástico y de ficción del alma después de la muerte. Y en esta obra literaria se supone que el alma va a un lugar llamado infierno, al interior de la tierra o al purgatorio, donde esa alma o espíritu puede purificarse y hacerse merecedor de ascender al cielo o al paraíso y poder estar en la presencia de Dios mismo. Esta obra literaria, siendo ficción, teniendo ese mensaje, fue un mensaje que impactó bastante y afecta bastante, teniendo mucha influencia en la teología cristiana. Y hay una iglesia en particular, que no vamos a nombrar, que trabaja mucho con esta idea. Y la noción básica de que el alma inmortal va al infierno, o al purgatorio o al paraíso, depende de sus obras en esta vida, ha sido fundamental para esta iglesia. Y muchas de las iglesias que llamamos protestantes son iglesias que han salido de esta iglesia principal. Han salido de ahí teniendo diferencias de algunos dogmas, pero han mantenido otros. Y esta idea esta filosofía del estado de los muertos es una de esas ideologías que han mantenido al salirse de esta iglesia, al retirarse de esta iglesia. Por eso se llaman protestantes. Han protestado de algunos dogmas, pero mantienen otros. Entonces, resumiendo, podemos darnos cuenta que una falsa interpretación de la naturaleza humana ha llevado a muchas consecuencias terribles, hablando teológicamente. Así que en esta semana nos vamos a ocupar de algunas de esas teorías que no son bíblicas, así también como la cosmovisión bíblica de lo que sucede después de la muerte. Estaremos atentos entonces, pero no sin antes, vamos a hablar del texto bíblico que es el texto clave para esta semana. Y este texto clave lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5,
versículo 21, que dice de la siguiente manera: examinadlo todo, retened lo bueno. Esto es todo. Fácil el versículo. Examinadlo todo, retened lo bueno. El Señor nos ha dado a nosotros una mente, nos ha dado una razón y nos ha dado a conocer sus verdades fundamentales para que nosotros podamos comprender, examinar, pesar y decidir conforme a las cosas que podemos analizar. Analizaremos entonces la frase gusanos inmortales o gusanos que no mueren. Vamos a ir al libro de Marcos, en el capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 42 hasta el versículo 48. Dice la escritura de la siguiente manera: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fue ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Y si tu pie te fue ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta declaración del Señor Jesús algunos la utilizan interpretándola de la siguiente manera, pensando que el gusano, que hace referencia como un sustantivo singular, se está refiriendo al alma o al espíritu de la persona, que nunca muere. Como es impío, entonces su alma es como un gusano, según la interpretación de algunos. Pero la palabra gusano está haciendo énfasis de manera general a los gusanos. Según esta apreciación de algunos, lo hace como que ese espíritu o esa alma del impío que después de la muerte va a algún lugar, porque pues finalmente si el alma no muere o el espíritu incorpóreo no muere, pues debe ir a alguna parte. Entonces, ¿a dónde debe ir? O bien al infierno, o bien al paraíso, o bien al supuesto purgatorio. Pero en realidad la palabra gusano se utiliza de manera genérica para los gusanos, en plural, ¿sí? Cuando dice el gusano, se está refiriendo genéricamente a los gusanos en general. Entonces no significa que es un solo gusano. Cuando hace aquí la referencia a que los gusanos se alimentan de los cuerpos en descomposición, es una realidad, pero se está refiriendo a la naturaleza de los gusanos que hacen este trabajo, que consumen los cuerpos en descomposición. Entonces en Marcos 9
Ahí en el versículo 48 y en los otros versículos anteriores, el Señor está citando otro libro, el libro de Isaías, en el capítulo 66 y versículo 24. ¿Qué dice Isaías 66, 24? Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esa alusión a ese texto, que no es un panorama muy hermoso, entonces está hablando de que los enemigos de Dios estarán muertos, pero en proceso de descomposición. Los cuerpos que no consume el gusano lo terminará el fuego, lo consumirá el fuego. De cualquier manera, como quiera que sea, no hay ninguna referencia en este texto a que el alma o el espíritu que sale de la persona en el momento en que muere, en el momento en que ha sido destruido, vuelva o vaya a algún lugar o vuele a algún lugar en particular. No hay ninguna referencia de esto. Pero entonces, ¿cómo entendemos el asunto de que los gusanos nunca mueren o que no morirá? Bueno, es un lenguaje metafórico. Es un lenguaje metafórico que utiliza el Señor. No implica que los gusanos sean inmortales, que no vayan a morir. ¿Qué es lo que está tratando de decir el Señor aquí? Pues sencillamente que los gusanos no dejarán incompleta su tarea de destruir y de consumir. Si no lo hace el gusano, lo hace el fuego. En otras palabras, el cuerpo del impío queda destruido por completo. En contraste con los fieles de Dios, los hijos de Dios morarán con Él en alegría, en gozo, en eternidad. ¿En dónde? En la tierra nueva. En la misma presencia de Dios estarán, y esa será su alegría, ese será su gozo. Se gozarán por la eternidad. Entonces tenemos un contraste. Los impíos serán destruidos completamente, es lo que dice el texto. De una u otra manera dejarán de ser, y por otro lado, los hijos de Dios morarán felices con el Señor. Entonces, con este contraste que tenemos entre estos dos grupos, pues no es difícil entender lo que el Señor dijo anteriormente ahí en el capítulo 9 de Marcos, refiriéndose a que es mejor entrar al reino de Dios sin una parte cualquier parte de su cuerpo, cualquier órgano de su cuerpo, que tener un cuerpo completo pero ser destruido por los gusanos o el fuego. Ese es el propósito de esa metáfora. No está en ningún momento dando alusión al estado inmortal del ser humano. Ese es el propósito de esta lección. Enseñarnos que mejor, no importa si estamos incompletos, mejor tener la vida eterna sobre cualquier cosa y no tener el cuerpo completo y usarlo equivocadamente y erradamente para terminar con la suerte de los impíos. El Señor te bendiga, mi hermano. Espero que podamos haber comprendido estas palabras y podamos trabajar en función de lo que comprendemos. El fuego eterno es la expresión que vamos a analizar en este momento y vamos a encontrar estas expresiones en algunos versículos que por su expresión nos pueden dar la idea de un fuego que arderá según su palabra para siempre, que no dejará de apagarse. Y algunos versículos nos pueden confundir por precisamente esa expresión. Muy bien, vamos a leer Mateo capítulo 18
y versículo 8. Dice de la siguiente manera: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. ¿Qué idea nos da esta expresión? Que va a haber un tormento para los impíos que va a durar por la eternidad. Esa sería la primera idea que nos vendría. Marcos capítulo 9, versículo 43. Dice así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Okay? Estas expresiones pueden darnos la idea de que hay un fuego esperando por los impíos y que ellos van a arder en ese fuego para siempre. Bueno, vamos a aclarar un poquito algunas situaciones. La palabra eterno traduce en el hebreo, o que es traducida del hebreo, que la palabra hebrea es olam, y en griego se escribe aion o aionios. Tiene varios significados y esos significados dependen del contexto inmediato. Cuando la palabra se relaciona con Dios, la palabra olam o aion en griego, se relaciona con Dios, entonces, por ejemplo, en Deuteronomio 33, 27, dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Aquí se le da la expresión de eterno. Entonces está expresando su eternidad, porque está hablando de Dios. Aquí está expresando su eternidad. Pero cuando se relaciona con los hombres, con los seres humanos, se utiliza la expresión para siempre. La palabra se limita a su tiempo de vida. Significa que para siempre mientras vive, ¿no? O eterno mientras vive. No significa que va a acontecer por toda la eternidad divina. Ahora, cuando se relaciona con el fuego, es un calificativo que se le da al fuego, eterno. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 8, que ya lo leímos. Entonces, implica que el fuego no se apagará hasta que consuma aquello que necesita consumir, hasta que esté completamente quemado, hecho ceniza. ¿Ok? Esto significa que el fuego será eterno en el sentido en que consumirá a los malvados en forma completa e irreversible. No hay vuelta atrás. Eso es lo que significa el fuego eterno. Vamos a ver algunos versículos que nos ayudarán a comprender y que complementan esta idea. Esta idea no es sacada sencillamente de una lógica humana, sino que hay otros versículos que nos dan precisamente ese argumento sobre estos versículos un poco difíciles de comprender también. Malaquías capítulo 4, versículo 1, dice de la siguiente manera: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Se está refiriendo precisamente a ese momento del juicio, a donde en otras expresiones, en otros versículos, se refiere al fuego eterno, ¿no? En donde van a estar Satanás y sus ángeles, ¿no? Entonces, sigamos leyendo. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará
ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. ¿Qué cosa? Y no les dejará raíz ni rama. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú puedes acabar con una planta, la cortas desde bien abajo, bien pegadito a la tierra, no aparece más. Pero si quedó la raíz, en algún momento puede aparecer un brote y comienza nuevamente la planta a generarse un camino hacia la vida nuevamente. Pero lo que está diciendo aquí es que ya no será más, no habrá manera, porque no le dejará raíz ni rama. ¿Qué significa rama? Una rama es una extensión de la planta. O sea, no habrá extensión de lo mismo, desaparecerá por completo, no aparecerá más, nunca más existirá. ¿Ok? Vamos a ver otro versículo, Judas, versículo 7. Judas, versículo 7, dice de la siguiente manera: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sufriendo qué cosa? El castigo del fuego eterno. Ahora, Sodoma y Gomorra no están ardiendo aún. Hace mucho, mucho tiempo que ese fuego dejó de dejó de haber combustión. ¿Por qué? Porque solo quemó hasta cuando consumió todo lo que había de consumir. ¿Por qué eterno? Porque era hasta que se consumiera. Además, porque es la procedencia de ese fuego, viene del eterno. Entonces, aquí tenemos una idea y unos ejemplos de a qué se refiere ese fuego eterno. No es que va a haber un lugar de tormento para siempre y que vamos a estar sufriendo por la eternidad, porque el creer estas cosas, esta teoría de un castigo eterno para los impíos, trae algunas implicaciones que hemos de razonar. Si eso fuera así, que para siempre se castigara a los impíos o a los que cometen mal, a los malvados, entonces el mal nunca se erradicaría, porque estaría con ellos. El mal, el Señor lo dice, la concupiscencia significa todo lo que está en nosotros que es contrario a la voluntad de Dios, estaría en ellos, entonces nunca se erradicaría, porque estarían allá sufriendo por la eternidad de la eternidad, entonces no habría erradicación del mal. Por otro lado, toda la vida humana que deriva de Dios, según Deuteronomio 32:39 o Salmos 36:9, el cual no se alegra con la muerte del malvado, según Ezequiel 33:11, si es así, entonces ¿por qué continuaría dando vida a aquellos impíos para que sufran un tormento sin fin? Si Él es el dador de la vida y no quiere la muerte del malvado. Dice, ¿no sería mucho más razonable que acabara con su existencia? Sería más razonable que terminara con ellos y que no los dejara sufriendo. No, nuestro Dios es un Dios de amor que no se agradaría del sufrimiento eterno de sus criaturas. Ahora bien, si los impíos serán castigados según sus obras, porque así dice Apocalipsis versículo 12 del capítulo 20, entonces, ¿por qué una corta vida humana, tal vez, qué sé yo, los que murieron a los 35 años, impíos, o porque hayan vivido su vida completa, a los 100 años murieron, tuvieron 100 años de vida, cometieron sus fechorías, sus males, y van a ser castigados por la eternidad? Sería algo absurdo. No lo veríamos tan justo. Todas las referencias bíblicas al fuego eterno debemos considerarla
debemos considerarla como la alusión que hace Apocalipsis capítulo 20 al lago de fuego. Y siendo así, pues no es bíblico hablar de un infierno que ya está presente y que arde para siempre, porque se supone, según la idea de algunos, que el impío que muere va al infierno, así como el que es justo va al cielo. Entonces, ¿cómo es posible que ya haya un lugar ardiendo para otras personas cuando la alusión al lago de fuego es para el final de los tiempos, después del milenio? Entonces, muchas implicaciones traen, muchas dudas traería esa posición de pensar que el fuego eterno es un lugar de tormento por la eternidad. El Señor te bendiga, mi hermano. Ojalá que puedas analizar estos textos y comprenderlos a la luz de Malaquías capítulo 4 versículo 1 y Judas versículo 7. Son las respuestas que nosotros tenemos, son el significado que Dios dejó en su palabra para entender lo que significa el fuego eterno. Los santos en el purgatorio. Este es el tema que nos ocupará en los siguientes minutos. Los santos en el purgatorio. Hay muchos escritos acerca y muchas doctrinas acerca del estado de los muertos. Y quiero leer un párrafo de una de esas doctrinas. Y esto se encuentra en el libro que tiene como título Catecismo de la Iglesia Católica. Lo encuentran en la parte 1, sección 2, capítulo 3, artículo 12 del párrafo 1030. Dice así: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Es interesante esta cita. Bueno, obviamente por lo que hemos leído, todo lo que hemos leído y estudiado acerca del estado de los muertos, es muy contrario lo que hemos leído a esta declaración que se encuentra en este libro. En este libro, lo que se muestra es que los sufrimientos de las personas que mueren porque están en un lugar intermedio entre el infierno y el cielo, pueden reducirse por las oraciones de otras de sus seres queridos y tal vez por algunas penitencias que puedan ellos hacer en nombre de los muertos, en nombre de sus seres que perdieron, y con otros actos que pueden hacer en favor de aquellos que murieron. Pero no es la idea bíblica que hemos estado estudiando desde todo el tiempo. Esta idea está en ese libro. Ahora, este es otro párrafo. Voy a leer. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Esto está en el párrafo 1032, del mismo libro, del Catecismo de la Iglesia Católica, así se llama el libro. Hay muchas otras doctrinas que siguen estos mismos dogmas, estas mismas doctrinas. Y es interesante porque es completamente contrario a lo que dicen las Escrituras. Vamos a recordar algunos versículos que nos van a dar a entender mejor estos temas y que van en contra de estas declaraciones que acabamos de leer. Por ejemplo, los muertos descansan de forma inconsciente, ya lo hemos estudiado, mas sin embargo vamos a recordar que dice Eclesiastés capítulo 9 en el versículo 10. Eclesiastés 9 versículo 10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, en el sepulcro, o en el sepulcro, o en el, ¿cómo se?
todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué está diciendo? No hay ninguna obra que se pueda hacer. El que muere, muerto está, y no hay ninguna obra que esa persona que murió pueda hacer, ni tampoco que otra persona pueda hacer por esa persona. El que muere está de manera inconsciente, no puede recibir nada, no puede aceptar nada. Esta es la condición del que muere. Está descansando. No está en ningún otro lugar, solo no está de manera consciente en ningún otro lugar tampoco. Está inconsciente, esperando hasta cuándo. Ya lo miraremos en otro pasaje que vamos a leer ahorita mismo. Él está en espera de que, de manera inconsciente. Ahora, otro punto que necesitamos ver, y es que la justicia de un ser humano no se puede acreditar a otra persona, no se puede transferir a otra persona. Esto está escrito en Ezequiel capítulo 18, versículos 20 al 22. ¿Qué significa? Vamos a leerlo primero. Ezequiel capítulo 18, versículos 20 al 22. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Aquí nos está mostrando que no es transferible la justicia de una persona para otra. Nada se puede hacer después de que una persona fallece, ni antes. Mi justicia no se le puede aplicar a ninguna persona, ni en vida, y no en vida, y mucho menos en muerte. Cada persona es responsable de sus actos, de sus elecciones, de sus decisiones. Es el principio que muestra la palabra de Dios. ¿Ok? El tercer punto que necesitamos ver es que nuestro Señor Jesús es el único mediador. No hay otro mediador que pueda mediar por nosotros. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto está en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que ninguno puede interceder, ningún ser humano puede interceder por otro para un favor particular. Nosotros podemos interceder por los seres humanos, claro, por nuestros seres queridos, a Dios, pero a través de Jesucristo, porque Él es el que perfecciona nuestras oraciones para que lleguen al Padre. Nosotros oramos al Padre, pero recuerden que en las oraciones, por eso siempre se dice según la orden de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, y todo lo que pidáis en mi nombre os será hecho. Entonces nosotros oramos en el nombre de Jesucristo para que Él sea el que interviene. ¿En favor de quién? Del que está vivo, porque el que está muerto ya sabemos, yo no puedo hacer ya nada por él, no puedo transferir mi justicia, mi bondad, mi benignidad, no se le puede imputar a otra persona. Entonces, en vida se puede orar, se pueden hacer oraciones intercesoras para que el corazón de otro ser, de otra persona que está en vida, pueda ser tocado, pueda ser influenciado, pueda ser llamado, pueda ser atraído para las cosas eternas. ¿Ok? Eso es lo que sugiere este versículo, muy contrario de las declaraciones anteriormente leídas en estos libritos. Bien, el siguiente punto que necesitamos analizar es que después de la muerte no sigue otra cosa más que el juicio final. El juicio final. Ahora, esto lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y dice, y de la manera que está establecido para los hombres,
que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué está diciendo? Después de la muerte, recuerden, en la muerte quedamos en un estado inconsciente. Significa que estamos ahí, en la tierra, en el sepulcro. No hay conciencia, ¿ok? Entonces, lo siguiente que vamos a tener cuando recibamos nuevamente conciencia, ¿qué será? El juicio. ¿Cuándo será eso? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo a pagar a cada uno conforme a sus obras. ¿Recuerdan? Entonces, ahí seremos levantados, el Señor volverá a la vida a aquellos que durmieron en Él y entonces hará un juicio, ¿ok? Y entonces nosotros recibiremos cada uno nuestro pago según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Entonces, el estado de inconsciencia del muerto hace que lo siguiente que vea después de la muerte es el juicio. No hay ningún lugar a donde se va el muerto a pagar ninguna pena ni ninguna culpa y a sufrir por un tiempo hasta que a alguien se le ocurra orar lo suficiente o hacer suficientes sacrificios como para que pase de un lugar a otro. No, esto no es bíblico, ¿ok? Entonces, estas, digámoslo así, trampas del enemigo que siempre ha tratado de distorsionar la imagen y el carácter de Dios es lo que utiliza él para confundirnos y para que tengamos una idea equivocada de quién es Dios. Si nosotros lo miramos desde ese punto de vista doctrinal, de un lugar de sufrimiento, mientras que alguien puede ayudarlos y oras lo suficiente para que pasen de un lugar a otro, nos está mostrando a un Dios severo, vengativo, arbitrario y poco perdonador. ¿Se dan cuenta? Esto no es correcto. Por eso nosotros hemos de entender que en vez de que los muertos esperen la venida de Cristo dormidos, la intención de estos textos y de estas doctrinas es que están en algún lugar pagando penas, pagando culpas, sufriendo hasta que alguien los saque. Increíble. Pero hay personas que en su sinceridad, en su deseo de hacer las cosas bien, pues escuchan estas cosas, piensan que están en la palabra de Dios, piensan que esto fue sacado de la palabra de Dios y confían en que es así y creen en que es así. Entonces hemos de tener cuidado también aún con estas personas que tienen estas creencias, pues lo hacen en su sinceridad de corazón. Es necesario ser delicados a la hora de tratar con nuestros hermanos que tienen aún estas creencias. Bueno, el Señor nos bendiga. Ojalá que tú y yo podamos entender de manera tranquila estas situaciones y poder ejercitar lo que el Señor en verdad nos enseña a través de su palabra. Es necesario entonces ver y entender que por eso es que es importante no solamente saber en quién creemos, sino también lo que creemos. La doctrina es importante. Lo dijo Pablo, la sana doctrina. Entonces, démosle su lugar correcto a las doctrinas. Muy bien. El tema, un paraíso con almas incorpóreas. Bueno, muchas de las personas, muchos de los cristianos que piensan que después de la muerte, cada persona cuando experimenta la muerte ya disfrutan del paraíso en la presencia de Dios, sobre todo los justos. Y algunos argumentan que estas almas sencillamente son espíritus incorpóreos, o sea, tienen la figura humana, solo que no tienen cuerpo. Y otros creen que están cubiertos, esa figura incorpórea está cubierta por un cuerpo espiritual de gloria. Bueno, no importa cuál sea la idea o cuál sea la creencia, igual la teoría de continuar con vida después de la muerte, en otra manera, socava la doctrina bíblica de la resurrección final y el juicio de los muertos.
Entonces, si es así, entonces, ¿por qué hay una resurrección y un juicio? Porque en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al 14, dice que hay juicio y hay resurrección. Vamos a leer versículos 12, 13 y 14 de Apocalipsis 20. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades se refiere al sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o sea, el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, ¿por qué se escribiría ese versículo si las almas ya están disfrutando del paraíso? Si los justos ya están disfrutando del paraíso, entonces ¿para qué un juicio si ya están allá? No tendría sentido. Vamos a leer Hechos, capítulo 2, en los versículos 29, 34 y 35. Dice de la siguiente manera: varones hermanos, Hechos 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Eso está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Versículo 34 y versículo 35, dice así: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay una declaración de que David, siendo, según el comentario de Dios mismo, hablando acerca de David, dice: un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo es que un hombre conforme al corazón de Dios, al momento de morir, no sube y está con él en el paraíso? Esta declaración es interesante. Pero miremos también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 16 al 18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Interesante. ¿Cómo se puede hablar estas palabras? ¿Cómo estos versos nos dan mayor herramientas para entender el estado de los muertos y los que están esperando su resurrección? Entonces, todos los seres humanos que ya están en el cielo fueron trasladados vivos, como en el caso de Enoc, ¿ok? Los seres humanos que ya están en el cielo fueron trasladados vivos, según Génesis 5:24, que habla de Enoc. O Elías, que fue transportado en un carro de fuego, ¿recuerdan? La historia de Enoc la encuentran en Génesis capítulo 5, versículo 24, y la de Elías en Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Más específicamente, los versículos 9 al 11 hablan de su ascensión al cielo. Ahora, los otros seres humanos que ya están en el cielo fueron los que resucitaron de entre los muertos. Tenemos dos clases. Uno, Moisés. Esto está en Judas versículo 9. Y también aquellos que resucitaron con Cristo. En el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recuerden que se levantaron, se abrieron otras tumbas y salieron algunos, resucitaron algunos que ya estaban descansando, esperando. Ellos se levantaron también con el Señor Jesucristo, según el relato que está en Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. Son los únicos seres humanos que se encuentran allá en el cielo, los que resucitaron y los que estaban vivos. ¿Ok? Entonces, la alusión que tenemos a las almas bajo el altar, que claman a Dios por venganza, del libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 al 11, lo voy a leer, dice así:
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. Este relato de Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11, es solo una metáfora de la justicia que se lleva a cabo y no es una teoría de la inmortalidad natural del alma. Es una metáfora apenas. De lo contrario, estas personas difícilmente estarían disfrutando de su recompensa eterna. ¿Por qué razón? En semejante sufrimiento, la tumba realmente es un lugar de descanso para los muertos, que inconscientemente esperan la resurrección en el día final, o como dijo el Señor Jesucristo, en el día postrero. Ahí, en ese momento, entonces se restaurará su existencia consciente, no antes. Mientras hay muerte, hay una inconsciencia. Los muertos, incluso los justos, no son almas incorpóreas que deambulan por ahí, esperando que en algún momento se puedan reunir con su cuerpo en la resurrección final. No, están descansando en la tumba, en el Seol. Por otro lado, ¿qué podría estar hablando Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 18? Cuando dice que, vamos a leerlo: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Recuerdan? Ya lo habíamos leído. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Y cómo pudieron perecer si ya están en la dicha celestial y han estado allí todo el tiempo desde que murieron? Entonces, si Jesucristo no resucitó, pero ellos al morir se fueron al cielo, entonces van a tener que volver a la tierra a morir. No es verdad. Tenemos que aplicar los versículos en su verdadero significado. ¿Cómo pudieron entonces perecer si ya estaban muertos? Ya estaban en el cielo disfrutando de la presencia del Señor. Entonces, una doctrina central y clave del Nuevo Testamento: la resurrección de los muertos, cuando Cristo regrese, queda invalidada por la falsa enseñanza de que los justos muertos se elevan hacia su recompensa eterna, inmediatamente después de morir. Sin embargo, escuchamos esto todo el tiempo, especialmente en los funerales. Y así es, mis hermanos. Pero sabemos que hay esperanza para cuando venga nuestro Señor Jesucristo reunirnos con Él. La cosmovisión bíblica es el tema que nos ocupará en este momento, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan, y vamos a ver en el capítulo 5, versículos 3 al 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 3 al 12. Dice de la siguiente manera: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Escuchen bien: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios
le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Aquí tenemos una situación bastante particular, porque aquí podemos ver cómo solo los que están en Cristo pueden obtener la vida eterna. Es lo que está diciendo el texto. Solo los que están en Cristo tienen la vida eterna. Esto pone un poquito en conflicto, entonces, la teoría antibíblica de la inmortalidad del alma, de la inmortalidad natural del alma. Esto está en completo contraste con lo que sí es verdadera doctrina bíblica de la inmortalidad condicional. Es solo bajo condición que las personas pueden participar de la inmortalidad. No es natural, pero se predica mucho la inmortalidad natural del alma. Y ahí tenemos un problema. Vamos a mirar algunos pasajes que nos van a ayudar. ¿Quién tiene inmortalidad? Solo Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Quién solamente tiene inmortalidad? Dios, Jesús. Ningún ser humano tiene inmortalidad. Dice, y es la única fuente de vida, Jesús. Bueno, esto lo podemos ver en Salmo 36:9, que dice así: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Está refiriéndose a la deidad. ¿Ok? Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, dice: Él es la imagen de Dios invisible. ¿Quién? Estamos hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es la única fuente de vida, ya lo dijimos. La última cita que nos declara que Él es fuente de vida, Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos textos nos hablan acerca de que Él es la fuente de vida. Jesús es la fuente de vida. Ahora bien, si cuando Adán y Eva pecaron, ellos y nosotros, toda la raza humana de ahí para acá, caímos bajo la maldición de la muerte física. Nunca fuimos nosotros creados para morir. Nosotros fuimos creados para participar de la vida eterna, porque así fuimos escogidos, según Efesios capítulo 1, versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros no fuimos creados para morir. Nosotros fuimos creados para vivir eternamente, inmaculados, sin mancha. Lo que trajo la muerte fue el pecado. Recuerden, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros fuimos creados para vivir la vida eterna, pero alguien nos robó ese derecho. O más bien, nosotros elegimos. ¿Quién? ¿A través de quién? Adán. Así lo dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículos
12 al 21. Pablo está diciendo que como el pecado entró en el mundo por un hombre, obviamente está hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así también por medio de uno solo. ¿Y quién es ese uno solo? Jesús. Todos los seres humanos tendremos acceso al don gratuito de la vida eterna. Eso es lo que dice Romanos en el capítulo 5 y versículos 12 al 21. Ustedes lo pueden leer completo. Pablo entonces está haciendo aquí una referencia a un Adán literal que trajo el pecado. Si no fuera así, entonces de nada valdría ninguna referencia bíblica de ahí en adelante, porque todo apunta a que necesitamos ahora vida por un Salvador, por alguien que sin mancha viene a presentar el rescate por nosotros. Entonces, si no hubiera habido un Adán literal que hubiera pecado, pues en vano son el resto de las Escrituras. Por lo tanto, entonces Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículos 11 al 12, que ya lo leímos, pero vamos a hacer memoria de él, dice: Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esto es condicional, ¿sí o no? Aquí estamos hablando de la condicionalidad de la inmortalidad del alma. Es condicional. No es natural la inmortalidad. No el que se muere pasa a algún lado en otra forma de vida. No pasa a ningún purgatorio, no pasa al paraíso directamente, no pasa al infierno directamente. No es así. No pasa a ningún lado. Está en el lugar que ya hemos estudiado. Pasa al sepulcro, a un descanso, hasta por cierto tiempo. Ahora, si nosotros miramos otro versículo, aquí se nos aclara un poquito el asunto. Juan capítulo 6, versículo 40, dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Él hizo esta declaración. Y Él está diciendo: yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quién? Al que cree, al que se convirtió, al que tomó en serio al Hijo de Dios. Y dice: yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el día postrero? El día postrero al que se está refiriendo Jesús aquí es su segunda venida. En el día final, día en donde se da el pago por nuestras acciones. En ese momento le resucitará. Otro versículo que nos puede ayudar, que también es declaración de Jesús, Juan capítulo 11, versículo 25. ¿Qué dice el Señor Jesús? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando para un tiempo futuro. ¿Sí o no? Está hablando de que algunos van a estar muertos, pero en su momento va a vivir. ¿Cuándo? Ya lo leímos en el pasaje anterior. En el día postrero, cuando el Señor Jesucristo venga a dar el pago a cada uno. Ahí se sucederá esa resurrección. Esto significa que este es un don de Dios que recibimos a través de Cristo. Por eso las palabras de Juan: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora, esta vida eterna se consigue aquí y ahora, en el presente, según nuestras elecciones, según nosotros escogemos, pero lo vamos a disfrutar con plenitud en el cielo, después de la resurrección final de los justos. Entonces es simple. Solo los que están en Cristo pueden participar de la vida eterna, según lo leímos ya en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12.
Pero la teoría de la inmortalidad del alma adjudica vida eterna a todos, en el paraíso o en el infierno o en el purgatorio. Esto no es verdad, esto es una teoría antibíblica. Entonces, a pesar de que la mayoría cree en esta teoría, no significa que sea cierto. La palabra de Dios es clara y sabemos ahora que la inmortalidad del alma es condicional solo para quienes mueren en Cristo Jesús. Muy bien, finalmente haremos una lectura bastante interesante de un libro que se llama Conflicto de los Siglos, página 533. Conflicto de los Siglos, página 533. Esta declaración dice de la siguiente manera: sobre el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina de la conciencia en la muerte, doctrina que, como la del tormento eterno, se opone a las enseñanzas de las Escrituras, a los dictados de la razón y a nuestros sentimientos de humanidad. Según la creencia popular, los redimidos en el cielo están al tanto de todo lo que pasa en la tierra y especialmente en la vida de los amigos que dejaron atrás. Pero, ¿cómo podría ser una fuente de felicidad para los muertos conocer las tribulaciones de los vivos, ser testigos de los pecados cometidos por sus amados y verlos sufrir todas las penas, desilusiones y angustias de la vida? ¿Cuánto podrían gozar de la dicha del cielo los que revolotean sobre sus amigos en la tierra? ¿Y cuán profundamente repulsiva es la creencia de que apenas exhalado el último suspiro, el alma del impenitente es arrojada a las llamas del infierno? ¿En qué abismos de dolor deben hundirse los que ven a sus amigos bajar a la tumba sin preparación para entrar en una eternidad de pecado y aflicción? Este pensamiento debe estar en nuestras mentes. ¿Qué puede animarnos a pensar que estas declaraciones o esta forma de creer es lógica con respecto a lo que muestra la Biblia? 1, como representa a Dios. 2, como representa lo que significa estar en el paraíso. Felicidad completa, ya no hay muerte, llanto ni dolor. ¿Por qué? Porque no hay sufrimiento. Entonces, ¿cómo los que están en el cielo pueden vernos a nosotros y ver cómo nos metemos en situaciones difíciles aquí en este mundo y no van a tener ellos sufrimiento? Es algo para pensar. Entonces no es tan acorde con las Escrituras esta tendencia, esta teoría de la inmortalidad natural del alma. No porque se crea. Quiero comentar algo aquí. Por mucho tiempo se pensó que las arañas eran insectos de 6 patas. Insectos de 6 patas. A nadie se le ocurrió contarle nunca las patas a una araña. Y tampoco se le ocurrió indagar que no es un insecto, sino un arácnido. Y no tiene 6 patas, tiene 8 patas. Pero por mucho tiempo esa era la definición de araña. Solo porque alguien así lo definió, alguien importante así lo definió y muchos lo creyeron. Asimismo nosotros podemos participar de cosas y creer cosas solo porque alguien importante lo dijo o solo porque la mayoría lo cree. No siempre la mayoría ha tenido la razón. En el diluvio solo 8 de millones y millones. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, solo 12 principales, ¿no? Muchos creyeron después, pero muy pocos esperaban al Mesías cuando Él vino. Asimismo también al final, pocos seremos los que tendremos la oportunidad de evidenciar cómo la verdad trabajó en nuestros corazones y participaremos de la felicidad por mucho tiempo. El Señor nos bendiga. Una
un feliz fin de semana. Un abrazo para todos.